Buenas tardes, mi nombre es Olga Estela Marrero, estudio en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la carrera de Derecho, y el tema que me toca exponer hoy son las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son el conjunto de hechos y actos realizados de mutuo acuerdo, donde se derivan obligaciones entre un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o deudor, quien está obligado al cumplimiento de esta prestación. Las obligaciones son taxativas, porque solo pueden quedar obligadas las personas cuando ocurre el supuesto de hecho dentro de la ley. Las obligaciones, de acuerdo al carácter coactivo, pueden ser jurídicas, enmarcadas dentro de la norma, o naturales, es decir, donde priva el criterio personal de cada quien de asumirlas o no. Las obligaciones suelen ser puras y simples, es decir, deben cancelarse o deben de cumplirse de inmediato. De término, porque tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, y de condición, porque se asume una obligación a futuro, pero con un futuro incierto. Puede cumplirse o no. La clasificación de las obligaciones según la pluralidad del objeto. Puede ser conjuntiva, porque es una unión de dos conductas o más para pagar. Alternativas, porque puedo cumplir con una conducta u otra para cancelar mi obligación. Facultativa, porque aparenta tener dos objetos, pero realmente tienes uno que es el fin de que se cancele o se cumpla la obligación. Según la pluralidad del sujeto, puede ser mancomunadas, aquella donde existen varios acreedores y se distribuye la deuda entre cada uno de ellos. Solidaria, porque entre todos cancelamos una parte de esa obligación. Según la divisibilidad del objeto, se divide en divisibles, porque puedo dividir la deuda o puedo ejecutarla en partes. Y indivisibles significa que no puedes dividir la deuda que tiene que asumirla y cancelar a la persona que en inicio asumió la obligación. De acuerdo a la fuente de las obligaciones, el Código Civil venezolano en su artículo 1133 nos dice que pueden ser contractuales, que son aquellas obligaciones que se generan de un contrato. Acordémonos que el contrato es una obligación realizada entre dos personas porque priva la voluntad entre ellas de realizar un negocio. Están las extracontractuales, que son aquellas que se generan de fuentes diferentes de negocio, como son los del pago indebido, es decir, yo cancelo una deuda a una persona que no le corresponde. Esa persona, por ley, tiene que resarcir dicho pago. La gestión de negocio es cuando una persona asume la deuda ajena, pero continúa con sus pagos hasta que el dueño original pueda asumir su deuda y llevarla hasta fin de su cancelación. Está el enriquecimiento sin causa, que es aquel que se enriquece sin justa causa a expensas de otro. Está obligado a resarcir a estas personas el daño causado. Y el hecho ilícito, que con intención, con imprudencia, causa un daño a un tercero. También podemos decir que las condiciones esenciales del contrato, enmarcadas dentro del artículo 1141, están el consentimiento de las partes. Es evidente que para realizar un contrato tiene que haber un mutuo acuerdo de voluntades, de deseo y de acción para firmar un convenimiento de ese estilo. El objeto que puede hacer valer el contrato es una relación determinada de una conducta de uno de las partes, es decir, el sentido de dar, hacer o prestar. Está la causa lícita, porque es evidente que el negocio tiene que estar enmarcado dentro de la ley, debe estar y cumplir con las condiciones exigidas dentro de los contratos. Está la forma, que son aquellos requisitos y necesidades y modelos de contrato que tú debes de tener. Es importante tener en cuenta que los contratos pueden ser anulados por incapacidad de alguna de las partes o por vicios de consentimiento, que entre ellos tendríamos Código Civil venezolano en su artículo 1143 nos dicen que las personas para contratar tienen que estar declaradas capaces por la ley. No pueden contratar, a aquellas personas como los menores de edad, los inhabilitados y los que la ley indique o señale que no están en condiciones de realizar contrato. Entre los vicios del consentimiento tenemos el error excusable, que es aquella persona que firma un contrato y posteriormente alude que cometió un error por falta de conocimiento de la ley
o por falta de conocimiento del texto del contrato. Está por violencia cuando una persona obliga a otra a firmar un contrato en contra de su voluntad, o aquel que es sorprendido por dolo cuando realiza un contrato, hace firmar un contrato en beneficio propio, pero engañando a la otra parte. Podríamos enumerar algunas diferencias entre los contratos y los delitos. Entre los contratos tenemos que, para ser más corto, es de obligatorio cumplimiento, y el contrato regula las relaciones y los vínculos jurídicos. Y los delitos es evidente que afectan el patrimonio de la familia, afectan el patrimonio del Estado, y por lo tanto, como todos sabemos, va en contra de ley, en contra de natura. Gracias por su atención. Buenas tardes.